Bien, para este programa ya contamos con la participación semanal aquí en el estudio del profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, licenciado Jerónimo. Aquí con mucho deseo de participar esta tarde porque, bueno, pues se acercan los tiempos políticos y cada vez que se va acercando el objetivo, pues se pone más intenso. Sí, cómo no, profesor. Mi duda debe de quedar. Oiga, eh, muy interesante, ahorita por el momento en el concierto internacional está teniendo lugar la reunión de APEC Sí, acá Asia Pacífico, en San Francisco, Estados Unidos, sí, California. Y pues muy interesante el diálogo que se está teniendo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus homólogos de otros países y sus equipos, las reuniones de trabajo que sí. están teniendo. Y para destacar el diálogo bilateral que tuvieron, que acaban de tener tanto el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de la República de China. Sí, sí, ese mensaje que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a dudas, es de una apertura económica. Y esa apertura económica tiene que ver con algunos aspectos que son fundamentales. En principio, una relación diplomática, de entendimiento, con uno de los países más poderosos de la Tierra. Claro. Y cuando hoy estos dos colosos, Estados Unidos, representado por Joe Biden, Uh-huh. y por el presidente Xi Jinping, Uh-huh. creo que China y Estados Unidos tendrán que ver este tema de la bilateralidad entre estas dos naciones, porque pues en el pasado eran no nada más enemigos comerciales, sino también tenían una marcada diferencia en lo político, en lo ideológico, no se Uh-huh. diga. Pero hoy que vemos a China como uno de los países comunistas, entre comillas, Sí. que tiene un sistema muy marcado hacia el capitalismo puro, pues creo que va a haber un buen entendimiento entre los dos presidentes de las dos naciones, como ya lo mencioné, con mucho potencial de carácter económico, pero de una, yo puedo decir, con una marcada diferencia en cuanto a que China puede tener mejores condiciones para un desarrollo económico internacional porque no tiene el problema de la deuda interna que tiene Estados Unidos. Hoy por hoy sabemos que Estados Unidos es un país supraendeudado eh, hacia el interior, Sí. nada más que como ellos manejan la moneda de manera significativa, ellos tienen problemas económicos y lo único que hacen es por echar a andar la maquinita de los dólares. Pero eso no significa que con ello su deuda interna Claro, disminuya, al claro. contrario. Entonces, creo que las condiciones para China con esta apertura comercial entre estas relaciones de Asia-Pacífico, pues creo que va a ser muy interesante porque en ese orden de ideas México se inserta hoy por hoy en las mejores condiciones para estar en la Liga Mayor. Eso no es cosa menor, al contrario, para nosotros eso debe de ser mucho, muy relevante porque hoy los ojos del mundo voltean hacia México con otra perspectiva,
con la perspectiva de que es un país que tiene un crecimiento económico sostenido, que quizá en este fin de año estemos cerrando entre el 3.5% de crecimiento del PIB, y eso pues tampoco se puede soslayar, Claro. se puede dejar de lado, al contrario. Las condiciones hoy para los mexicanos en cuanto a la generación de empleo, pues va a ser muy significativo, porque de ahí vendrán mayores acuerdos para la inversión extranjera. La inversión, lo que se denomina inversión directa del extranjero en nuestro país. Y eso, si ahorita tenemos poco más de 30,000 millones de dólares que se han invertido en este año, pues consideramos que para el próximo año las condiciones económicas van a ser favorables, y por primera vez un gobierno de México va a cerrar con números favorables en cuanto al desarrollo económico, porcentajes de desarrollo en todos los niveles de la industria, manufacturera sobre todo, y en pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo social, y no se diga el desarrollo político. Entonces, el presidente Andrés Manuel el próximo año va a cerrar su gobierno con mucho que decir de su excelente administración. Y eso contrapone lo que dicen los opositores de que este país es un desastre. Cuando los números, cuando las condiciones de desarrollo en todos los órdenes son una garantía para que haya estabilidad económica, política y social. Entonces, eso para nosotros, pues lo único que nos queda decir es que se van a quedar rumiando su coraje, porque pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora se la vamos a invertir. Es mucha pieza. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que el pueblo es mucha pieza, y aquí yo estoy invirtiendo la situación en decir que Andrés Manuel es mucha pieza para la oposición. Dice que yo hacía un recuento en clase con mis alumnos y les compartía haciendo un recuento de los sexenios, en donde yo les externaba precisamente que parece ser que podemos decir que se aleja el fantasma de las crisis económicas sexenales. Sí, definitivo. Yo me presto a ver eso. Así es. Y a las pruebas nos remitimos. La vez pasada mencionábamos que el peso tiene una cada vez mayor estabilidad, y el tipo de cambio pues se ve pues muy fortalecido en cuanto al cómo se recibe el tipo de cambio al inicio de sexenio y cómo lo está dejando. Que ojalá y pueda tener otra variable, otra variante para el próximo año, que se siga significando como el superpeso, que es una de las monedas en el mundo con mayor fortaleza. Y habrá que estar muy atentos, maestro, al incremento a los salarios mínimos. Sí, ese es otro aspecto. Se está por anunciarse. Es otro aspecto que va a ser fundamental, porque como nunca también en nuestro país las condiciones eran tan favorables para el sector laboral. Oiga, profesor, rescato en el segmento anterior que nos decía pues que, por supuesto, es muy importante esta reunión en el concierto internacional de parte de nuestro país, y en particular la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
con su homólogo de la República de China, y por supuesto pues que yo también quiero resaltar, ¿no?, ese hecho, porque pues se ve muy interesante esa foto que está circulando, donde se dan un saludo, un apretón de manos de buenos amigos existentes entre los gobiernos y los pueblos, tanto del mexicano como del chino. Y en términos políticos, lo que eso significa, y espero escuchar su opinión, y también muy sobrio el mensaje del presidente Andrés Manuel, destacando ese diálogo y fomentando la unión de los pueblos y los lazos de cooperación, y seguir insistiendo en eso. Y por su parte el presidente chino elogiando todas las decisiones políticas y sociales emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esos escasos 5 años. Por eso mencionaba yo que hoy los ojos del mundo ven con mucho agrado el desempeño del mandatario mexicano. Ese desempeño sin duda le ha abierto las puertas en el concierto internacional, porque ha recuperado un liderazgo que tiene que ver con ser parte del hemisferio occidental, pero sobre todo hoy manteniendo ya un marcado liderazgo con los hermanos países de Latinoamérica. No nada más de Latinoamérica, sino también del Caribe. Sí. Entonces, esas relaciones que se van a generar a partir de este encuentro, tanto bilateral México-China, México-Estados Unidos, y en el amplio espectro de la trilateralidad, pues eso significa que va a tener un posicionamiento todavía mayor de lo que ha venido generando a partir del 1 de diciembre del 2018, cuando inicia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso sin duda satisface las expectativas que se tienen en el marco económico, porque los empresarios nacionales están viendo ese auge que está teniendo México en el concierto internacional. De ahí se derivará una serie de aspectos que son fundamentales, como es la importación y la exportación de productos extranjeros y exportación de productos nacionales. Entonces, cuando hay ese efecto que logra que la balanza comercial entre un país y otro no sea deficitaria, porque en el pasado nuestro comercio exterior con relación a Estados Unidos en el pasado era deficitario, es decir, importábamos más y exportábamos menos. Eso genera un desbalance en el ámbito de relaciones comerciales con otros países. Entonces, sin duda que ahora que vamos a encontrar un fortalecimiento con China, pues nada más podemos advertir que ya la presencia poderosa de China en la industria manufacturera, sobre todo de la automotriz, aun cuando hay vehículos de procedencia, o más bien que son marcas americanas
como la Chevrolet, como la Ford o algunas otras Chrysler, la mayoría de sus componentes de armado son chinos. Sí. Entonces, eso ¿qué nos trae como consecuencia? Pues que ahora las relaciones que vamos a tener con este país poderoso en materia comercial y en materia económica, no se diga en población, Sí, cómo no. pues el caso de que si nosotros logramos un fortalecimiento de exportación para China, tenemos un mercado amplísimo. Y cuando hablamos de lo que es este mercado de Asia-Pacífico, pues es uno de los mercados mayores del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque América también se destaca por ser uno de los mercados mayores que hay y que tiene presencia a nivel internacional. Entonces, considero que ese apretón de manos, que esa muestra de satisfacción de ambos mandatarios, pues es un mensaje que manda al mundo y sobre todo particularmente a los empresarios mexicanos de que hay una magnífica relación comercial, política y económica entre ambos países para suscribir acuerdos que favorezcan a ambas naciones, no nada más que le favorezca a México. Pues claro que en una relación comercial entre las naciones no es para que uno salga mayor beneficiado que otro. Bueno, en el pasado así era. Veíamos que nuestro vecino del norte siempre se llevaba la mayor tajada del pastel. Hoy no, hoy lo estamos viendo que están en condiciones iguales. Recordemos nada más que al inicio todavía antes de que tomara posición el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el presidente Peña Nieto se habían llevado unas negociaciones con relación al petróleo muy ventajosas para Estados Unidos. Y el presidente Andrés Manuel dijo, no, en eso no estoy de acuerdo. Por lo tanto, esto no. Y tuvieron que dar marcha atrás. Eso, ¿qué tiene que ver? Que hay capacidad de mando. Oiga, profesor, cambiando ya aquí en lo interno, pues ahora sí que prácticamente ya inició el proceso electoral presidencial y también los diferentes cargos que van a formar parte de este proceso electoral. Ya los partidos nacionales ya se aprestaron con sus coaliciones a prácticamente internamente llevar a cabo el registro de sus precandidatos y pues ya también acaba de anunciar por parte de la coalición de Juntos Haremos Historia, que integra Morena, el PT y Verde, que harán lo propio con la doctora Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, pues también la coalición Juntos Haremos Historia acaba de hacer la designación de 5 mujeres candidatas a diferentes estados donde va a haber elecciones y 4 candidatos. ¿Cómo ve, maestro, esta situación de lo que estamos viendo? Algo, en mi opinión, muy interesante, inédito, al menos por lo que vea el ejercicio de los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, porque pues yo sí me atrevo a decir que acabamos con el dedazo, maestro. Se enterró el dedazo. Sí. A ver, por favor, deme, usted que le encanta y tiene mucha experiencia en las lides políticas, deme por favor su punto de vista de esta situación. Sí, es que hoy la paridad de género ya no es una concesión, sobre todo una concesión para la mujer. Ahora son en igualdad de circunstancias. Anteriormente, en los partidos políticos
se daba en llamar las acciones afirmativas. ¿Qué representaban esas acciones afirmativas? Que pues que había que darle a la mujer posiciones también de representación popular y que estuvieran en los cargos donde se lograron los triunfos electorales. Entonces, se hablaba de acciones afirmativas en donde tenía que haber en las planillas mujeres, un porcentaje de mujeres, un porcentaje de jóvenes, hombre-mujer, pero con la calidad de joven. Y ahora con el sistema paritario que está ya tipificado como una cuestión reglamentada para que se tome en consideración eso, bueno, pues no hay más que aceptar que el avance de las leyes y el avance de la participación de la mujer es sin duda una realidad y que eso viene a significarse teniendo una candidata por parte del partido en el poder, mujer, y otra candidata de la oposición, mujer. Aquí, si nos trasladamos a los aspectos de cómo deberán de ser la participación de la mujer en los órganos en los órganos legislativos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues si son 500 diputados, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional, quiere decir que tendrá que haber 200 varones y 200 mujeres. En eso también se incluyen mujer joven y hombre joven, para que se vea que hay esa cuestión de representación que pueda tener esa garantía. 250 y 250. 250 hombres, 250 mujeres en la Cámara Baja. 128 senadores, por lo tanto, 64. Es correcto. En el caso de cuando hay elecciones locales y que es como el caso de estas 9 entidades federativas que cambiarán gobierno local, bueno, pues no puede haber 4 y medio y 4 y medio. Es correcto. Tiene que privilegiarse la participación de la mujer. Sí, muy bien. Se tiene que privilegiar la participación de la mujer. Entonces recordemos también que en el pasado también había una práctica oprobiosa de las famosas Juanitas. Iban, o Juanitos, por aquel personaje que traía una banda que se decía Juanito. Bueno, ¿qué era esa práctica? Proponían los partidos una mujer propietaria y un suplente hombre. Y cuando ganaba por sí la mujer, porque tenía una presencia extraordinaria en su base electoral, pues la desplazaban para que el suplente pasara a ocupar su lugar. Por eso yo digo que el mote que les ponían eran de Juanitas, porque así sucedió con Juanito. En una elección participó él con esa enjundia, gana la elección y luego ponen a una mujer. Entonces, sí, el de Iztapalapa, porque así es. De último momento Así le quitaron es. la candidatura y no la dejaron participar a Clara Brugada, precisamente. Sí, efectivamente. La entonces, que va para la Ciudad de México. Entonces, hoy las condiciones son totalmente diferentes y la mujer va a ocupar un rol muy relevante en la política nacional. Muy bien, profesor. Oiga, profesor, en particular aquí para Jalisco, por parte de
la coalición que integran los partidos de Morena, PT, Verde, Hagamos y Futuro, pues ya también en los términos pues del proceso y los acuerdos que se tomaron, fue para la representación aquí de los comités de la Cuarta Transformación, designada la licenciada Claudia Delgadillo González. Sí. ¿Cómo ve ese escenario aquí en Jalisco? Yo lo vi pues con esa claridad meridiana que nos da la cuestión paritaria. Sabíamos que en el caso de Jalisco podía tener esa condicionante de que tocara a mujer. No nos apartamos también de que quien llegó a tener las mejores posiciones en la encuesta que realizó el partido Morena y las dos espejo de empresas particulares, el mejor posicionado fue el doctor Carlos Lomelí. Así es. Entonces, cuando se da el anuncio, e incluso el presidente Mario Delgado, cuando da a conocer el resultado de las encuestas en conjunto de las 9 entidades, y que se veía el asunto del que los varones tenían una calificación mayor que la de las mujeres, que es el caso también de Ciudad de México. Sí, pues así fue en 7 entidades, nada más 2 mujeres salieron. Así es, mejor evaluadas. Entonces, bueno, no se podía dejar esa situación porque el requisito sine qua non es paridad de género. Así es. Entonces, la disyuntiva era en qué iba a quedar Jalisco. Bueno, arriba a esta condición de coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación, coordinadora estatal, Claudia Delgadillo González. Bueno, ¿qué es lo que se espera? Que tanto el candidato mejor posicionado como fue el doctor Carlos Lomelí Bolaños, pues asuma el rol de ser una propuesta para el Senado de la República. Así es, sí. Como así se había estipulado en el previo a este ejercicio. Y desde luego que todo ese cúmulo y cauda de apoyos que recibió durante todo este año que anduvo haciendo recorridos en los municipios, porque me consta, claro, tenía una estructura de apoyo electoral en los 125 municipios. Pero bueno, las condiciones políticas no le fueron favorables a la entidad porque toca mujer. Y bueno, creo que habrá madurez política de parte de los equipos que apoyaban a Carlos Lomelí, y entre esos me incluyo, porque no debo de decir, ay no, yo no anduve participando en eso porque ahora quiero participar acá. No, hay que decir las cosas tal cual, y creo que nosotros cumplimos en ese tramo. Y bueno, ¿a qué aspiramos ahora? A que haya unidad y organización para tener la posibilidad de ganar la elección 2024 y el Estado se pinte de guinda. Entonces, ¿qué significa estos términos de unidad, de proyecto unitario, de que todos cabemos, todos caben en un proyecto de esta naturaleza? Pero se debe transitar con organización, claro, con inteligencia, con dedicación,
con una participación que tenga que ver con un claro entendimiento de qué es lo que requieren las bases, la ciudadanía. No nada más, aquí ya no estaríamos pensando en las bases morenistas, tendríamos que pensar en la ciudadanía jalisciense. Entonces, ¿qué es lo que requiere la ciudadanía jalisciense? Y eso que sea el motivo para que todos nos unamos, los que simpatizamos y participamos y militamos en el proyecto de la Cuarta Transformación y consecuentemente en Morena, para que podamos hacer este ejercicio unitario y podamos conquistar la gubernatura en el 2024. La unidad y la organización es fundamental porque de ahí va a derivar que por primera vez tengamos posibilidades de ganar la gubernatura en Jalisco para Morena. ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, en el 15, que fue la primera participación de Morena en las elecciones locales, las primeras Sí. Y consecuentemente en lo nacional Pues también. fuimos solos. Entonces, ¿qué pasó? Hoy hay una alianza muy fuerte. Hay quienes dicen que es una mega alianza. Bueno, son 3 partidos nacionales y 2 locales. Entonces, las condiciones se pintan favorables para Morena y sus aliados. Yo creo que también con mucha disposición y con buena voluntad, que sí la existe, y con el reconocimiento también de liderazgos, porque si también no hay que perder de vista, está claro el que se consolidó como un liderazgo en el Estado el doctor Carlos Lomelí. Claro, por supuesto. Y eso hay que reconocerlo. Sin duda, sin duda. Fue fundamental para que hubiese ese despertar del morenismo en Jalisco. Claro. Y ahora, como bien usted dice, le toca encabezar a la licenciada Claudia Delgadillo González y bueno, pues ahí está esa opción. Ahí está para ganar unidad y organización. Muy bien, profesor. Pues muchas gracias. Al contrario. Esperamos el siguiente programa, como siempre. Fue un placer. Gracias. Damos un corte y regresamos. Y ya estamos de regreso, continuamos. Y ya se encuentra en el estudio también para su participación semanal, todos los jueves, el abogado Eduardo Montaño Ramírez. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues aquí visitándote, escuchando al profesor Gavino, como hablaba en un momento de lo que está empezando a representar el presidente mexicano para Latinoamérica y para los países o economías que quieren invertir que están invirtiendo ya de hecho mucho en nuestro país. Son muchos factores los que han influido y todavía hace un par de años dudábamos sobre cómo iba a ir la economía y ahora vemos con satisfacción y casi con tranquilidad cómo va madurando, cómo se va obteniendo esa estabilidad de nuestro país y que se proyecta a todas partes, ¿no? Porque el hecho de que muchos países estén tratando de acercar sus fábricas, sus armadoras, sus talleres, todo aquello con que construyen, fabrican los productos que quieren introducir a la economía norteamericana, por ejemplo, pues se han estado viniendo a México. Entonces todo eso da una pues estabilidad a nuestro país, ¿no? Sí. Estabilidad porque empiezan a pagar impuestos, porque se empiezan a generar empleos, porque se distribuye. Vemos cómo en el norte, en el centro, incluso en el sur se empiezan a establecer fábricas. Entonces todo eso
no es ignorado por los gobiernos latinoamericanos ni por los países latinoamericanos, y ven a México como un nuevo protagonista, ¿no? Un nuevo, no es el líder o liderazgo antiguo, tradicional que se veía, no, es un liderazgo activo. Sí. Es generador de riqueza, generador de empleos, generador de una transformación de las economías, ¿no? Quizá en otros países se ha detenido, en otros países de Latinoamérica, Ujú. se ha visto detenido por pues esos conflictos, esas fuerzas que no permiten el avance, ¿no? Pero aquí sí se da. Y eso nos debe dar tranquilidad. Si no tranquilidad pasiva, sí una confianza de que se están haciendo las cosas bien, y todo parece indicar a proseguir esa estabilización, ese fortalecimiento de la economía y de la generación de esa gran planta industrial a través del país. Se se va a ver beneficiado todos, los que invierten, los que estamos aquí, los que reciban los productos que aquí se manufacturen, se armen, se produzcan. Hay un escenario muy interesante, más allá de lo que venga, ¿no? Porque puede haber cosas que surjan, crisis, guerras, puede haber bloqueos económicos, puede haber boicots. Ahora con esa amenaza que empieza a generarse en el mundo, de una posible conflicto que se pudiera expandir, de mayores proporciones. que se pueda madurar, se está madurando. Sin embargo, hay fuerzas también que están tratando de que no crezca. De tener. Sin embargo, es muy peligroso porque cada vez, quizá para nosotros, en nuestra ciudad, en nuestras realidades, pues no nos damos cuenta porque a nosotros nos llega solamente una información muy dosificada. Uh-huh. Y los medios de comunicación en nuestro país, en nuestro medio, pues son muy moderados, ¿verdad? No tratan, en primer lugar porque, pues no sé, no divulgan informaciones que podrían ser importantes, que van a involucrar de alguna manera a nuestro país. Y la información nos llega muy moderada, digo yo, porque se desconoce la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? La geopolítica está cambiando, la interrelación de fuerzas, el protagonismo de ciertos actores está cambiando. Podemos pensar que durante muchos años, podríamos decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ya entrado este siglo, 60 años, habíamos nosotros conocido ciertos escenarios mundiales, ¿no? Escenarios mundiales que no cambiaban, que era un bloque en el mundo, un bloque económico, un bloque militar, representado por los Estados Unidos, por sus aliados europeos y algunos otros aliados asiáticos como Japón y algunos más. Y por otra parte había sido la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, cambia la interrelación de fuerzas. Surgen nuevos grupos, nuevos actores. Pero ahora vemos cómo al escenario mundial empiezan a llegar actores como China, que tenía un papel secundario en el pasado, y países como India o Pakistán.
y algunos otros países que empiezan a desarrollar ciertas capacidades armamentísticas, ciertas actividades, ¿no? Ciertas fuerzas, ¿no? Que deben ser tomados en cuenta. Entonces empieza una reorganización. Esa reorganización tiene que ver con lo que sucede en el mundo con cualquier conflicto bélico. Y nosotros podemos conocer lo que estamos viendo en Oriente Medio, como el conflicto empezó y se ha ido agravando. Y se ha ido agravando con las semanas, en las últimas semanas hemos visto lo que está pasando y estamos por ver cosas que van a empezar a suceder. Pues Eduardo, en este momento pues actual, como bien dices, en el caso del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, representando pues al país, sostiene este tipo de encuentros y buscando pues siempre lo mejor para la población de nosotros. Pues tú bien comentas los reacomodos, los geopolíticos, y bueno, lo importante es que nuestro país, representado por el presidente, ahí está en este momento, se encuentra en este momento. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que nuestro país, con este gobierno, tiene una garantía de que no se verá arrastrado por más factores que así quisieran provocarlo, no se verá arrastrado a posiciones extremistas, a situaciones involucrado en conflictos bélicos o una posición drástica. Nuestro país ha sido generalmente partidario de cierto respeto hacia la soberanía de los demás países, de cierto respeto, importante respeto a la forma de gobernarse y de no involucrarse con los diferentes actores, salvo para manifestar solidaridad, apoyo o votar a favor o en contra, pero no está en el escenario nacional, cuando menos así yo lo veo, que nuestro país se vea involucrado en algún conflicto directamente, ni por medio de fuerzas, ni adhiriéndose a algún bloque para sancionar a otros, no, pero sí siempre pugnando por el respeto hacia los demás países, hacia el resto de las ideologías y formas de gobierno. Y yo creo, por eso digo, nuestro presidente es una garantía, porque podrá no estar de acuerdo con ciertas políticas de otros países, como ha manifestado no estar de acuerdo con lo que se está haciendo en Palestina. Y incluso le ganó una crítica de la embajadora del Estado de Israel, y certera y respetuosamente el presidente dice, bueno, pues tiene derecho a no estar de acuerdo, ¿verdad? Como también nosotros tenemos derecho a no estar de acuerdo. Y creo que ese ejercicio de la diplomacia y ese ejercicio del respeto. Yo podría poner ejemplos hacer una pequeña comparación o una gran comparación con el presidente de nuestro país, con el presidente por ejemplo, de Ucrania, ¿no? En donde ha llevado a su propio país, desgraciadamente, a una guerra terrible, de desgaste, de gran desgaste, que es costosísima económicamente, en vidas humanas. La economía se está deteriorando, las expectativas que tiene primero de que termine la guerra, segundo de que
familias enteras, grandes grupos de familias y de población se vea destruido en su futuro, en su vida, en su tranquilidad. Y ojalá tuvieran un presidente semejante al que aquí afortunadamente tenemos para poder provocar, cuando menos, un cese al fuego y el inicio de conversación. Que sería, uno lo ve desde lejos, claro, fácil decir, bueno, ¿sabes qué? Podemos, pero ahí están involucrados intereses muy fuertes, Sí. que ni siquiera están en la voluntad del propio Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿no? Porque aunque él quiera, ya no puede echarse para atrás así nomás, pues tiene que ser aprobado por quien lo está apoyando. Pero es una guerra terrible, como te decía hace rato, a nosotros nos llega la información muy moderada. Yo sé de situaciones que están sucediendo en ese país terribles, por ejemplo, como por ejemplo en Ucrania, que no es una población muy grande, ha habido una gran migración, una salida de pobladores, de gente de ese país, migrando a otros países huyendo de la guerra. Está el ejército viéndose mermado por pérdidas, heridos, muertes, desapariciones, prisioneros, etcétera, etcétera. Y ha tenido que empezar a llamar a las reservas. Y mucha gente no quiere ir a la guerra. Mucha gente, porque sabe, sus fuerzas pues están mermadas. Incluso se sabe que cierto tipo de municiones se les acaba y les mandan otro tipo de municiones los países aliados, Estados Unidos, Europa, etcétera, que genera un gran conflicto. Entonces están enfrentando problemas muy graves, además de los problemas que ya de por sí la guerra trae, como grupos familiares, las mismas familias están divididas entre los dos países porque son del mismo, son la misma gente, ¿verdad? Que tiene décadas, años viviendo y están relacionados. Entonces, es una situación completamente compleja que no la pueden resolver. Y precisamente eso es lo que a nosotros no enfrentaremos con este gobierno jamás. Incluso lo hemos visto, ha ido disminuyendo esa imagen, esa realidad de violencia. La violencia no se va a terminar. Un país como el nuestro, con 26 millones de habitantes, no puede dejar la violencia de un día para otro. Dentro del escenario de los cambios geopolíticos, está próximo pues a verificarse también un proceso electoral en Argentina para que elijan a su próximo presidente. ¿Cómo entender la situación del que están viviendo los argentinos, en donde están esas dos opciones políticas, pues por un lado conservador o muy ultraconservador, que ven al candidato Milei, y del otro lado pues más moderación con Massa? Bueno, en Argentina sucede lo que en varios países de Latinoamérica ha sucedido, ¿no? Se ha involucrado pues cierta serie de personajes para apoyar a unos o a otros. Nosotros hemos visto cómo personajes, incluso mexicanos, expresidentes mexicanos, y algunos expresidentes y un premio Nobel se han manifestado en apoyo al candidato de la derecha, a Milei. Él es un candidato que ha ofrecido expectativas importantes para su pueblo
y ha triunfado en algunos distritos de Argentina, distritos populares, y esos triunfos, ese avance de su propuesta se ve muy favorecida. Y esa misma propuesta se ha visto apoyada por personajes que se conocen, por ejemplo, aquí en México, por el expresidente Vicente Fox, apoya abiertamente a Milei, el señor Calderón también está apoyando, el señor Mario Vargas Llosa, que él no fue presidente porque perdió con Fujimori, ¿verdad? Y sin embargo, pues ha sido un protagonista crítico de la derecha, que ha cuestionado a todos los regímenes que no provienen de esa ideología, incluyendo a nuestro gobierno y a nuestro presidente. Entonces, personajes como ese tipo con esas características son los que apoyan públicamente e internacionalmente a Milei. Pero Milei es alguien que tiene es carismático, tiene ciertas características personales que le han ayudado, pero también tiene unas características personales que pueden ser muy sospechosas y pueden dar hasta miedo, ¿no? Yo recientemente vi un encuentro, un debate que tuvieron los dos finalistas en Argentina, Milei y Masso, ¿no? En el cual, curiosamente, en dos momentos del debate, se le pregunta algo a Milei y pues se olvida, se le va el discurso, se le va la onda, ¿no? No sabe qué decir, que sería normal, ¿no? Si fuera una persona normal, ¿no? Pero incluso es capaz de decirle, no, pues yo te cedo la palabra. Y entonces el otro candidato, Masso, le dice, no, pues tú tienes la palabra, tú vas a contestar, no sé qué vas a contestar. Y dice, pues no tiene nada que contestar, ¿verdad? y en otro momento se le olvida. Entonces, te digo, sería algo natural, normal, si se le viera, si fuera un candidato normal. Pero es alguien que ha prometido, por ejemplo, acabar con el Banco Central, utilizar la violencia para pacificar su país, medidas extremas que no son en nada políticas. No es un político y se necesita un político, no un político, no alguien violento, no alguien radical, porque pues para eso están los que han dado los golpes militares, ¿verdad? Que no funcionan, pero calman al país, ¿sí? Que calman a la oposición, acabando con ella, ¿verdad? Que manejan y controlan la economía, cerrando las fronteras y controlando el flujo de dinero, controlando por la fuerza la vida democrática de un país. Entonces, estará en los argentinos claro, votar por él o no. Yo creo, si yo estuviera en su lugar, yo no votaría por él, ¿verdad? Yo no votaría por él y creo que hay un riesgo importante, pero yo hago votos porque no gane, ¿verdad? De alguna manera, la propuesta de Masso, que aglutina otras fuerzas más democráticas, puedan derrotar esa opción, ¿verdad? Y predominar que predomine la sensatez. Argentina no puede presumir de
en los últimos años de haber tenido calma, de haber tenido pues buenos procesos electorales, una historia democrática y bueno, viene desde Menem, desde tiene muchos años con problemas, ¿no? Y problemas económicos muy serios. Afortunadamente nosotros acá en México eso se ha manejado de otra manera y curiosamente al hacer una comparación pues me da satisfacción a mí sentir ser de aquí, ¿no? Sentirme mexicano y ver los resultados que aquí sí se tienen y ojalá ellos tengan esa posibilidad también de tener esos resultados, ¿verdad? Y pues no sé, yo no sé qué vaya a pasar, pero yo desearía que predomine la sensatez, la sensatez. Sin embargo, pues se enfrentan una situación de pobreza, hay sectores muy desfavorecidos en Argentina, hay problemas económicos muy importantes que influyen, determinan que ciertos candidatos que ofrezcan expectativas de solución muy fáciles puedan ganar, aprovechar y triunfar en las próximas elecciones. Ojalá no sea así. Yo creo que debe imperar la sensatez, ¿no? Pues bueno, no queda más que esperar y que Sí, el pueblo argentino porque nosotros no podemos hacer resuelva nada. esa situación Eh, y dentro de ese proceso democrático que logren pues ellos definir el rumbo que quieren, ¿verdad? sí, es importante que no deje de ser siempre un proceso democrático, porque la democracia yo creo que se construye día con día y la democracia argentina no es como la nuestra, incluso la nuestra pues empieza a tener forma, empieza a superar vicios que veníamos arrastrando, vicios que se manejaron no hace mucho, todavía como hace pocos años se compraban votos, se manejaban urnas. A mí me tocó estar en algunas casillas y en varias elecciones. Curiosamente acabo de encontrar un nombramiento que me dieron hace tiempo, hace mucho, mi primera participación votando, y que orgullosamente le puedo mostrar, otro día se las muestro, cómo y desde entonces me acuerdo que pues había cosas absurdas Claro. en aquellas experiencias que tenía uno y era otro escenario, pero cambió y afortunadamente eso es lo que tenemos y debemos defender. Muy bien, ahí vamos, Eduardo. Oye, Eduardo, pues muchas gracias. Te esperamos para el siguiente programa, por Con favor. todo gusto, si me invitas, aquí estamos. Gracias, Jerónimo. De esta manera Gracias. hemos llegado a la parte final de otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.